Hoy les voy a presentar un muy buen frutal. Vamos, que me voy a acercar al frutal responsable de este video. Lo tenemos por acá, está allá al fondo. Se trata del tomate de monte, conocido en portugués como tomatinho do mato. Primero les voy a contar de qué se trata, sobre su cultivo, sobre sus beneficios para la salud, sobre sus frutos y usos, más otros datos, para luego mostrarles el desarrollo de nuestra planta. El tomate de monte es nativo de Argentina, Paraguay y Brasil. En Argentina se lo encuentra en Iguazú, provincia de Misiones. En Paraguay se lo encuentra en Alto Paraná. En Brasil se lo encuentra en Paraná, Río Grande del Sur, Santa Catarina, San Pablo y Río de Janeiro. Es originario de densas formaciones de selva tropical y bosques estacionales y semicaducifolios, apareciendo siempre cerca de pequeños arroyos. Es de rápido crecimiento, fácil de cultivar y muy rústico. Ahora les voy a contar sobre su cultivo. Es natural de clima subtropical. Resiste bien a heladas de hasta 2 grados bajo cero. Se adapta a varios tipos de suelo, siempre y cuando tengan buena humedad. Aunque le gusta la humedad, tolera sequías de hasta 4 meses. Se comporta como arbusto o árbol pequeño. Puede llegar a medir de 1 a 4 metros de alto. El mejor lugar de cultivo es a la sombra, donde produce abundantemente y prolonga su ciclo de vida de 6 a 12 años. Las semillas germinan de 30 a 60 días. Las semillas pueden conservar poder germinativo hasta 2 años. Cultivado de semilla puede demorar entre 1 a 2 años en fructificar. Alcanza su máxima producción a los 3 o 4 años. Comienza a decaer a los 8 años. Se puede cultivar en maceta, contenedor o recipiente. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Tiene potentes propiedades antioxidantes, atributos antivirales, antiinflamatorios, antifúngicos, antibacterianos y antidiabéticos. Mejora la salud de la piel. Promueve la pérdida de peso. Ahora les voy a contar sobre el fruto y sus usos. Los frutos son bayas globosas de color amarillo cuando están maduras y miden de 2 a 4 centímetros de largo por 2 a 3 centímetros de ancho. El momento ideal de maduración es cuando el fruto se desprende por sí solo de la planta. Los frutos se pueden consumir tanto frescos como cocidos. Este fruto es ideal para hacer jugos refrescantes. También se puede utilizar para hacer una salsa deliciosa. Los frutos cortados por la mitad se pueden secar del mismo modo que los tomates secos. Al finalizar este video les dejo la prueba de sabor de este fruto. Ahí les cuento mi propia experiencia probando este fruto por primera vez. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. Nuestro tomate de monte tiene 2 años de vida y vive en una maceta, contenedor o recipiente de 50 litros. La planta está muy bien, muy sana. Tiene una altura de 1 metro. Tiene muchos frutos de distintos tamaños y en distintos estados de maduración. Allá hay uno que ya no le falta mucho. El mejor momento, como les dije, es cuando el fruto se desprende por sí solo de la planta. Ahí está maduro.
Estos son los frutos que acabo de encontrar caídos. Estén atentos en el canal porque seguramente esta temporada voy a hacer alguna receta con frutos de tomate de monte. Algo importante es que a esta planta le gusta la humedad y tiene un sistema de raíces poco profundo, así que conviene colocarle un mantillo. Algo llamativo de esta especie es que al tocar sus hojas y al tocar sus tallos, el aroma que desprende es fuerte. En el segundo año de vida, la cantidad de frutos que nos regala es la verdad que impresionante para el tamaño de la planta. Tiene 1 metro de alto, está en una maceta y nos regala mucha cantidad de frutos. Es un frutal ideal para pequeños espacios. Algunos de los frutos al tomar color ya se ven, pero hay otros que están camuflados por el follaje. No se notan, pero están. Hay mucha cantidad de frutos, así que estoy con ganas de hacer alguna receta por primera vez con este frutal. Además de lo mencionado, la planta tiene muy lindo color cuando está floreciendo. Nos regala unas lindas flores en racimos. Bueno, ahora me voy a despedir. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pónganle me gusta. Suscríbanse al canal y compartan entre sus amigos y en sus redes sociales los videos que hacemos en el canal. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.